bienvenidos a nuestra conferencia tarde que se titula Promoción y Prevención del Cáncer de Próstata en El Salvador. Les pedimos de favor a los participantes que mantengan sus micrófonos apagados. Cualquier consulta la podemos escribir en el chat para darle lectura al final de la ponencia, o si no, también podemos levantar la mano virtual para hacer cualquier pregunta o comentario al finalizar. A continuación, recibimos a nuestro ponente. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos los que están conectados. Un gusto. En nombre del doctor Ronald Alfonso Pérez, nuestro director de Políticas y Gestión en Salud, la doctora Mayra Patricia Erazo, de la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios, el doctor Matías Villatoro, la doctora Andrea Chacón, de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Un saludo también de parte de nuestras autoridades. Vamos a estar este día desarrollando un tema muy muy importante de prevención primaria, lo que es la promoción y prevención del cáncer de próstata en El Salvador. Iniciamos para ponernos en el contexto epidemiológicamente, ¿verdad? Vemos que el cáncer en El Salvador, según el Observatorio Mundial Globocan, el país anualmente se espera un promedio de 3.799 cánceres de todo tipo, ¿verdad? Incluyendo hombre y mujer. Y son nuevos casos, ¿verdad? Proyectándose para el 2040 un incremento del 48.8%. ¿Esto cuánto significa? 4.600 nuevos casos, es decir, 14.053 casos por año, si no se realizan intervenciones para el abordaje integral de cáncer. Si vemos las estadísticas en esta lámina, que lo sacamos del diagnóstico situacional de nuestro registro de cáncer poblacional, la incidencia para el cáncer de próstata es de 12.3, el cáncer cérvico-uterino 17.4, en mama 39.9, en colorectal 8.02 y en pulmón 3.07. Estas son estadísticas que sacamos del registro de cáncer poblacional que llevamos en San Salvador. La mortalidad, ¿cómo está la mortalidad de próstata? La mortalidad de próstata, si la comparamos entre hombres y mujeres, el número 1 es mama con 10.3 por 100,000 mujeres. Después el cérvico uterino, número 2 con 8.8 por 100,000 mujeres. Estómago 5.90, en estómago y colorectal incluimos ambos sexos. En próstata tenemos una mortalidad de 3.10 y en pulmón tenemos una mortalidad de 2.4. Estas tasas de mortalidad son sacadas de nuestro sistema de morbimortalidad SIMO 2025. Para hablar de próstata tenemos que ubicarnos en la anatomía. La anatomía es importante para comparar y ver y saber cuál es lo normal y cuál es lo anormal. La próstata es una pequeña glándula, ¿verdad? Con una forma de una nuez. Ahí tenemos una imagen de una nuez y pesa aproximadamente de 20 a 25 gramos. Ese es el peso que tiene en promedio una próstata. Se sitúa esta próstata abajo de la vejiga. Abajo de la vejiga es que está ubicada anatómicamente. Las dimensiones normales de la próstata oscilan entre 3 y 4 centímetros en su posición más ancha, 4 a 6 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de espesor. Vemos esa imagen ahí en la cual vemos a la izquierda la nuez y a la derecha vemos la vejiga y abajo está ubicada la próstata. Vemos ahí en la próstata que está en la parte de abajo, vemos que ahí está por la parte de la uretra, que en algún momento si se inflama mucho la próstata nos puede ocasionar obstrucción para la salida de la orina. Entonces tenemos que tener en cuenta también la anatomía para los síntomas que nos pueden presentar nuestros pacientitos. Vemos a la izquierda una próstata normal, siempre con el tamaño de una nuez, y a la derecha vemos una próstata agrandada
con 2 lóbulos laterales y uno medio, ¿verdad? Acordémonos que la próstata tiene 3 lóbulos, 2 laterales y uno intermedio. Vemos a la derecha también, para ubicarnos, la vejiga, la próstata, ahí está la uretra y otros anexos que vemos ahí es el recto y el testículo, ¿verdad? Para tener una idea en el momento de que estamos evaluando o el paciente nos está dando la sintomatología que está presentando en ese momento. Y entonces, ¿cómo definimos el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es un tumor. Es un tumor que se origina de la glándula prostática y consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células, que generalmente inicia en la región posterior de la glándula y tiene la capacidad de invadir otros órganos. Ahí vemos esas imágenes donde vemos una imagen superior con un crecimiento anormal de células, ¿verdad? Y vemos la irregularidad de esa imagen. Y en la parte inferior vemos también los órganos que están adyacentes a la próstata y que en algún momento nos puede dar metástasis. Acordémonos que lo que es intestino, lo que es testículo, son órganos que están cerca de la próstata y que en algún momento puede darnos metástasis para esos órganos adyacentes. Causa. Entonces, ¿cuál es la etiología o la causa del cáncer de próstata? Fíjense que el cáncer de próstata, la causa es desconocida. No tenemos con certeza una causa específica sobre lo que nos está dando el cáncer de próstata. Algunos estudios que se han realizado a nivel mundial han relacionado con la ingesta, acordémonos la ingesta de grasas en la dieta, la obesidad, factores hormonales, son algunos factores que en algún momento pueden contribuir como factores de riesgo para causar el cáncer. La baja ingesta de la vitamina D, ¿qué tan importante es la vitamina D para la prevención de este tipo de cáncer, verdad? La exposición a metales pesados, como el cadmio. Fíjense que se ha visto que estos metales pesados que se ocupan como anticorrosivos o que se ocupan cuando se están construyendo baterías, pueden en algún momento contaminar al hombre a través del agua y provocar a futuro el cáncer de próstata. Son de lo que se ha estudiado para la etiología. Tenemos factores de riesgo en las cuales es importante que podemos analizarlos, que son factores no modificables y factores modificables. Hay unos factores no modificables como la edad. La mayoría de los hombres de 65 años para arriba tienen más predisposición a padecer de cáncer de próstata. La herencia, siempre hemos dicho, no, si mi papá tuvo cáncer de próstata, no, si mi hermano padeció de cáncer de próstata. Tenemos que tener en cuenta esa parte en el familiar de primer grado, ya sea padre o hermano. Y este cáncer de próstata, acordémonos una cosa, que cuando hay un componente familiar se duplicará el riesgo y el 9% es hereditario. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando nos dice en una consulta, en una unidad de salud, mi papá tuvo cáncer de próstata, se nos alumbró el foco para que nosotros tengamos en cuenta que de 10 pacientes, 1 va a ser hereditario. La raza, hemos visto también que la próstata y cáncer de próstata son más frecuentes en raza negra, ¿verdad? Que en raza blanca. Existen factores modificables en la cual sí podemos nosotros intervenir y sí podemos cambiar estilos de vida para modificar estos factores de riesgo. La falta de ingesta de vegetales, frutas y ensaladas, como el brócoli, el tomate, que es rico en potasio, los cereales y las frutas, estos sí, aumentamos el consumo de estos tipos de alimentos, nos pueden dar nos pueden servir como prevención. La prostatitis, acordémonos que es la inflamación de la próstata crónica, ¿verdad? Aquellos pacientes que se quejan de mucho de ardor al orinar, descartamos infección de vías urinarias, nos sale una prostatitis. Estos pacientes pueden
son factores que nos pueden dar en un futuro cáncer de próstata. La obesidad, ¿verdad? La obesidad es un factor que también podemos modificar. Si tenemos un índice de masa corporal arriba de 30, una obesidad que también acordémonos que es un factor que podemos modificar cambiando el estilo de vida, y la obesidad tiene mayor riesgo a padecer de cáncer de próstata. Alimentación, acordemos que la alimentación de origen animal y rica en grasa como carnes rojas, lácteos en grandes cantidades puede ser un factor que tenemos en cuenta para producirnos cáncer de próstata en un futuro. Como Ministerio de Salud tenemos nuestros lineamientos técnicos para la prevención y atención integral de las personas con cánceres priorizadas, en la cual nos dicen intervenciones que nosotros podemos hacer para prevención, detección y referencia temprana en cáncer de próstata. ¿Cuáles intervenciones podemos hacer para la prevención? 1. Adopción de estilos de vida saludable y servicios de salud enfocados en la atención integral del hombre. Fíjense que tan importante este ítem. Si ustedes ven en las unidades de salud, la mayoría de las personas que consultan son mujeres y niños. El hombre es poco la consulta que hace a la unidad de salud, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte para las intervenciones que tenemos que hacer. Identificar los factores de riesgo a hombres de 55 a 69 años y la sintomatología de la enfermedad para buscar atención médica oportuna. No esperemos a que aquello siga avanzando para llegar a una consulta. Tenemos que hacer una intervención temprana para evitar que el diagnóstico se haga tardíamente. Importante la orientación educativa y consejería, que siempre se refuerza en todos los establecimientos de salud, a hombres de 40 años o más con factores de riesgo modificables de cáncer de próstata. Esto tenemos que enfocarlo tanto dentro de las unidades de salud como fuera, ¿verdad? Acordémonos que podemos reunir, hacer una sesión educativa a hombres de 40 años o más y explicarles los cánceres que más los pueden afectar a ellos y la sintomatología que puedan presentar. Nuestro personal de salud, acordémonos que tiene que estar capacitado y en apoyo integral con cirugía, urología de nuestro hospital de referencia para que hagamos un abordaje integral y una detección temprana de la enfermedad. Tenemos también en detección y abordaje identificar los niveles séricos del antígeno prostático desde los 45 años a pacientes con riesgo alto, factores de riesgo modificables y sintomáticos. Así está en nuestro lineamiento, ¿verdad? Desde los 45 años que podemos tomarles el antígeno prostático. Referir al segundo nivel o tercer nivel de atención para evaluar a todo hombre con un cuadro sospechoso de cáncer de próstata. Aquí acordémonos que va a incluir determinación de factores de riesgo, evaluación clínica, tacto rectal y antígeno prostático específico, conocido por sus siglas en inglés como PSA. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta para cuando la próstata nos puede estar dando algún tipo de problemas? 1, retardo o dificultad para la micción, disminución del grosor y de la fuerza del chorro de la orina. Acordémonos que estas manifestaciones clínicas son generalmente porque está crecida la próstata. Está crecida, hipertrofia prostática nos puede dar cualquiera de estos síntomas. Una, cuando queremos orinar, pero lo hacemos intermitentemente, orinamos un poquito, después otro poquito, y eso es intermitentemente. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando el paciente nos dice o que tiene un goteo después de haber orinado, ¿verdad? Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Él dice, no, es que no saco toda la orina cuando yo voy al baño. Siempre me queda bastante y que tengo que estar yendo varias veces, ¿verdad? Esa parte también tenemos que tenerla en cuenta. El aumento de la frecuencia urinaria, principalmente durante la noche. En aquellos pacientes que no son diabéticos, tenemos que tener en cuenta esa parte, que
Cuando hay frecuencia urinaria nocturna, tenemos que ver y evaluar si no está inflamada la próstata. Incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos que tenerlo en cuenta. La presencia de sangre también en el semen, eso se llama hemospermia, tenemos que tenerlo en cuenta también para que no se nos vaya a estar dando una complicación de la próstata y nosotros no darnos cuenta. Y la dificultad, ¿verdad?, para lograr la erección o impotencia, que son uno de los síntomas también que pueden estar afectando la próstata. Hablar de hipertrofia prostática no es sinónimo de cáncer de próstata. Hablar de hipertrofia prostática significa que está crecida la próstata, pero que tenemos que hacer alguna intervención para que aquello no siga avanzando. Fíjense que hay señales de alerta que tenemos que tener en cuenta cuando la enfermedad está avanzada, ¿verdad? En aquellos pacientes que de repente, sin estar haciendo ningún tipo de dieta o ejercicio, empieza a perder peso o está con disminución del apetito, tenemos que tener en cuenta que son señales de alerta. Dolor persistente de espalda o tórax o la pelvis debido a una metástasis ósea. Tenemos que tener en cuenta también cuando el paciente nos consulta y nos vuelve a consultar y siempre con este tipo de problemas en pelvis. Hay momentos que hay debilidad y adormecimiento de las piernas o los pies, la pérdida de control de la vejiga, el intestino debido a la compresión de la médula espinal por algún tipo de metástasis, ¿verdad? En aquellos pacientes que presentan anemia o edema de miembros inferiores o problemas renales, tenemos que tenerlos en cuenta para verlos de manera integral y no pensar que solo es una insuficiencia renal, sino que también tenemos que tener en cuenta para problemas de tipo de próstata. Existen antecedentes personales a investigar en los pacientes. Cuando nos llega una consulta de estos pacientitos, tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros. Uno, la historia familiar. Si ya dijimos que el 6 al 7% tiene un componente hereditario, tenemos que tener en cuenta esto. El grado de parentesco y la edad, la que se le realizó el diagnóstico de cáncer a sus familiares. Antecedentes quirúrgicos, si se ha realizado en algún momento una biopsia prostática previa a la consulta, ¿verdad? Enfermedades que adolece el paciente, tenemos que verlo de una forma integral, si padece de diabetes, de hipertensión arterial, si ha tenido algún problema de prostatitis, de hiperplasia prostática benigna o de una infección de vías urinarias a repetición. Es importante hacer énfasis en buscar las otras enfermedades que pueden estar coadyuvantes a la parte prostática. ¿Qué medicamentos consume con regularidad? Acordémonos una cosa, que hay medicamentos que reducen los niveles de PSA. Hay medicamentos como la dutasterine que pueden alterar hasta el 50% del valor de la PSA o análogos de LH. Este tipo de pacientes son aquellos que ocupamos nosotros para tratamiento de una hipertrofia prostática. Y cuando estamos tratando la hipertrofia prostática, se ha demostrado que pueden disminuir en un 50% el nivel de PSA. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de los antecedentes es el estilo de vida. ¿Qué tipo de dieta consume? Si hace algún tipo de ejercicio o solo pasa mucho tiempo en sedentarismo. Si hay tabaquismo o alcoholismo en este paciente, tenemos que buscar antecedentes a investigar. La detección temprana, ¿qué tenemos que hacer en detección temprana? Son todas las medidas o acciones encaminadas al diagnóstico de la enfermedad en la fase inicial, cuando existe un alto potencial de curación. La detección temprana nos puede dar mucho éxito si nosotros, este paciente, en nuestros establecimientos de salud, nos consulta tempranamente cuando inicia algún tipo de síntoma. Para la detección temprana tenemos dos estrategias. Tenemos dos estrategias que están en nuestros lineamientos. Uno es el diagnóstico temprano. En el diagnóstico temprano implica que el hombre sea consciente de los primeros signos y síntomas, lo que le lleva a consultar con un proveedor de salud. Acordémonos esta parte, que les vuelvo a repetir que muchos hombres no consultan por pena,
no consultan hasta que ya está bien el cuadro bien avanzado a las unidades de salud. Si se considera apropiado realizar el tamizaje de oportunidad, el cual conlleva la búsqueda de casos individuales. La detección temprana del cáncer de próstata mediante el examen rectal digital y el antígeno prostático específico. Estos conllevan a los beneficios de poder realizar un tratamiento tempranamente. Con respecto al examen rectal digital, ya vamos a tener más adelante un video que nos ilustra la forma en que tenemos que hacer el abordaje para el tacto rectal. Por lo anterior, no se recomienda realizar estudios de detección temprana del cáncer prostático a los hombres menores de 55 años asintomáticos y sin historia familiar. Si no tenemos historia familiar de cáncer de próstata temprano o potencialmente curativo, empezamos a hacer intervenciones después de los 55 años. Fíjense que tenemos apoyo diagnóstico por niveles de atención. Tenemos niveles séricos, como les decía, del antígeno prostático específico, que es una prueba de laboratorio que nos mide las concentraciones del antígeno y se vuelve una herramienta clave para evaluar la probabilidad de cáncer de próstata. También tenemos el antígeno, también es una glucoproteína producida por las células epiteliales de la próstata, tanto normales como cancerosas. Entonces, esa es la parte del antígeno prostático que tenemos que tener en cuenta, los niveles. ¿Cuánto tiene? Para que nosotros hagamos intervenciones según el resultado del antígeno prostático específico. Otra cosa del antígeno prostático es una sustancia o órgano específico, pero no cáncer específico, por lo que sus niveles séricos pueden elevarse en otras patologías prostáticas. En aquellas pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna, prostatitis, y que están en algún momento no recibiendo tratamiento, también se les puede elevar. Los niveles séricos normales en hombres sanos son muy bajos, siendo el rango normal del antígeno prostático de 0 a 4 nanogramos por ml. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que hasta 4 nanogramos por ml. Cuando se forma el cáncer de próstata, el nivel de PSA generalmente aumenta a más de 4, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que hablar de lo normal para que nosotros tengamos en cuenta cuándo puede estar aquello anormal. Y tenemos esta tablita para que nosotros veamos el nivel del antígeno prostático y clasifiquemos el riesgo. La clasificación de riesgo basada en los niveles de PSA específico, ¿verdad? En sangre como una herramienta clave para la probabilidad de cáncer de próstata. Y esto nos va a servir como una guía de decisiones médicas, ¿verdad? Esta es la probabilidad de cáncer de próstata. Sin riesgo, el que tiene de 0 a 4 nanogramos por decilitro. El bajo riesgo es el que está menos de 10 y menos de 100, de 6 puntos según T1, C y T2, que es una clasificación también internacional de cáncer de próstata. Cuando hay un moderado riesgo es aquel PSA que nos sale de 10 a 20. Y el alto riesgo es aquel pacientito que nos sale arriba de 20 nanogramos por decilitro, que tiene 8 puntos o 10 puntos de T2 para la clasificación de cáncer de próstata. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que veamos los riesgos en el paciente al momento de que se tomó un PSA. Las causas que tenemos que tener en cuenta para lo del antígeno prostático que nos pueden dar elevación. La edad avanzada, el índice de masa corporal arriba de 30, que tengamos obesidad, un volumen prostático alto, infecciones o prostatitis, hiperplasia prostática benigna, uso de sonda. Aquellos pacientes que usan sonda transuretral nos pueden dar un antígeno elevado. Aquellos pacientitos que tuvieron una relación sexual un día antes y se tomaron el antígeno prostático con menos de 24 horas, también nos puede dar un resultado que nos salió elevado el antígeno prostático. Cuando hay un procedimiento urológico,
con un examen rectal o una biopsia prostático en el momento que también nos puede dar un antígeno prostático elevado. Y cuando tengamos un traumatismo, ¿verdad? Aquellos pacientitos que iban en bicicleta, se golpearon o que montaron a caballo y que estuvieron haciendo ejercicio, entonces también tenemos que tener en cuenta porque el antígeno prostático nos puede salir elevado y no precisamente porque hay algún problema en la próstata. Podemos clasificar el cáncer de próstata en cuatro estadios, perdón. El estadio 1, el cáncer no es palpable ni visible por medio diagnóstico, ¿verdad? Su diagnóstico es accidental. Le tomaron el PSA y estaba elevado. Pero tenemos un estadio 2, que es el cáncer de próstata localizado, con un adenocarcinoma prostático, pero que no está extendido fuera de la glándula prostática. No hay invasión linfática. Este lo clasificamos como estadio 2. Tenemos un estadio 3 también, que es el cáncer de próstata localmente avanzado, con un adenocarcinoma de próstata con invasión extracapsular o de vesículas seminales, pero no hay invasión linfática. No está todavía tomado la parte linfática ni los ganglios. Y tenemos el estadio 4, que es un cáncer de próstata diseminado. Aquel que ya tiene metástasis e invasión linfática. Y acordémonos a dónde, ¿verdad? A la vejiga, al recto, a la pared pélvica, a los huesos. Son los órganos que están cercanos a la próstata y que en algún momento son los primeros en invadirse cuando hay metástasis. Quiero mencionarles que existe una puntuación de Gleason. Esta es una puntuación que nos da un sistema que se emplea para medir el grado de agresividad de un cáncer de próstata, basándose en la observación al microscopio. Es cuando ya tomamos una biopsia y ahí se analiza esta biopsia para ver esta puntuación de Gleason y que tengamos nosotros el grado de agresividad que puede tener este tipo de cáncer. Y aquí vemos la escala de Gleason, que tenemos 5 grados. El grado 1 con un score de 2 a 6, que las glándulas individualmente bien formadas. El tipo 2, que tiene un score de 7, que predominan las glándulas bien formadas con componentes binoditarios de glándulas cribiformes. El grado 3, que tiene un score de 7, que predominan las glándulas mal formadas con componentes minoritarios de glándulas bien formadas. El grado 4, que tiene un score de 8, únicamente glándulas mal formadas, cribiformes o fusionadas, ¿verdad? Y el grado 5, que es de 9 a 10, no hay formación de glándulas o hay necrosis. Son clasificación a través de patología, pero que tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo de agresividad nos puede tener este tipo de cáncer. El tacto rectal. Importante que hagamos énfasis en cómo hacer un tacto rectal, cómo abordar al paciente para hacer un tacto rectal, si costó que llegara al establecimiento de salud, a la unidad de salud, un paciente de 40, 50 años que ya tiene síntomas, si costó que llegara, también tenemos que saberlo abordar, porque si no, no va a querer que le hagamos nosotros una evaluación de la región pélvica. Uno, acordémonos que como médicos se coloca siempre unos guantes, generalmente de látex o vinilo, lubrica el dedo índice con un lubricante, ¿verdad? Con ambas manos enguantadas se separan los glúteos para visualizar el ano, la piel perineal y sus alrededores. Durante el tacto se debe examinar la circunferencia de la mucosa rectal y el canal anal, valorando las zonas de induración, tumefacción y fluctuación, irregularidades excéntricas y estenosis. Esto es como algunos ítems que tenemos que tener en cuenta previo a la orientación educativa y abordaje del paciente para que sepa por qué le tenemos que hacer el tacto. Aquí hay algunas posiciones, vemos ahí unas imágenes que son posiciones para revisar un paciente y eventualmente realizar un tacto rectal. Ahí tenemos una posición de Sims, tenemos la flexionado con las caderas, tenemos la posición de litotomía y la genupectoral. Son posiciones que tenemos que tener en cuenta
para cuando vayamos a hacer un tacto rectal. Quiero ahorita mostrarles un video para que nos ilustremos y nos sepamos abordar y cómo abordar al usuario para realizarle un tacto rectal. Ya, ahorita. Sí, ¿verdad? Ahorita. Hola, mi nombre es David Rosas de la Cruz. Soy profesor del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la UNAM. Y el día de hoy vamos a revisar la correcta forma de realizar un tacto rectal a un paciente. Los objetivos para realizar este procedimiento dependerán de las indicaciones y contraindicaciones del mismo. Recuerda siempre presentarte con tu paciente, preguntarle su nombre, edad y motivo de consulta. Si determinas que se debe realizar el tacto rectal y no existen contraindicaciones, debes explicarle el procedimiento, posibles molestias y aclararle dudas. Solicitar consentimiento informado. Indicar la posición en la que se colocará el paciente. Realizar lavado clínico de manos. Tener el material disponible y solicitar la presencia de un miembro del equipo médico. Para realizar este procedimiento vamos a necesitar gel lubricante, guantes y gasas o papel higiénico. Preparado el material y una vez enguantados, comenzaremos con el procedimiento. Así que solicitaremos al paciente que se descubra de la cintura hacia abajo y se coloque en la posición adecuada. Esta puede ser Sims o de cúbito lateral, pectoral o maometana o de cúbito dorsal. Primero, realizaré la inspección. Esta se divide en pasiva y activa. Para realizar la inspección pasiva, solo observaremos el ano y la región perineal, su integridad, coloración, presencia de tumoraciones o procesos anorrectales agudos, como serían la trombosis hemorroidal y la fisura anal. Para la inspección activa, se requiere de la maniobra de Valsalva, por lo cual solicitaremos al paciente que puje para examinar la presencia de alguna tumoración que protruya. Posteriormente, y tras la aplicación de gel, realizaré una palpación superficial, en la cual revisaré el reflejo músculo cutáneo anal con la que podré observar la contracción del esfínter externo del ano. Después de esto. Le aviso al paciente que introduciré mi dedo a través del recto. Deslizo mi dedo a través del canal anal y describo tonicidad del esfínter anal, temperatura de la cavidad, contenido de la ámpula rectal, integridad y textura de las paredes, presencia de tumoraciones, dolor importante durante el procedimiento. Localizo la próstata en la parte anterior del recto y describo superficie, consistencia, temperatura, tamaño aproximado, presencia o borramiento de surco medio, así como presencia de bordes laterales y movilidad. La presencia de zonas induradas, y en este caso mencionar número de zonas, tamaño aproximado y localización. Informo al paciente que el procedimiento ha concluido y que retiraré mi dedo. Debo analizar el contenido del guante explorador. Proporciono papel o gasas al paciente para que pueda limpiarse y volver a cubrirse. En la cual vemos la técnica y aquí mantenemos también de dónde nos facilitaron este video. Acordémonos que por
derechos de autor mantenemos que es de México, de la UNAM. Por eso es que ustedes vieron que lo mantuvimos completo, porque no es nuestro como ministerio, sino que es tomado de la UNAM. Apoyo diagnóstico. Yo creo que hay una pregunta que nos decían sobre la ultrasonografía transrectal. La ultrasonografía transrectal, acordémonos que en qué momento la vamos a tomar. En aquellos momentos que nosotros tengamos una hipertrofia prostática y en aquellos momentos que nosotros vayamos a hacer una biopsia prostática. Son las dos indicaciones para tomar una ultrasonografía transrectal, ¿verdad? Son las indicaciones que tienen. Con respecto al apoyo diagnóstico, ya mencioné también la ultrasonografía. También tenemos la tomografía axial computarizada en aquel momento que necesitamos completar el diagnóstico. Una resonancia magnética también en aquellos casos que nosotros tengamos un pacientito que tiene cáncer de próstata y que queramos ver qué otros órganos adyacentes están tomados, podemos complementar con una resonancia magnética. El diagnóstico de cáncer, acordémonos una cosa, el antígeno prostático puede estar elevado, pero el que nos va a sellar el diagnóstico es la biopsia, ¿verdad? Y la evaluación histológica es la que nos va a sellar el diagnóstico, el gold estándar del diagnóstico de cáncer. Y la biopsia prostática transrectal, como les decía, esta nos sirve para aquellos casos de que nosotros vayamos a tomar una biopsia y que vayamos a sellar el diagnóstico a través de esta toma de la biopsia a través de una ultra dirigida. Aquí tenemos el link donde podemos descargar los lineamientos para la prevención y atención integral de personas con cánceres priorizados, ¿verdad? Esta parte tenemos que tenerla en cuenta para que tenemos lineamientos con un ministerio que este año se están terminando de actualizar y ponerlo ya en la biblioteca virtual para que ustedes puedan acceder a ellos y bajarlos de la página virtual del Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos hacerlos a través del chat o también podemos levantar la mano virtual. ¿Hay alguna que han puesto? Solo la de la ultra y qué grado de la escala de Gleason indica que un paciente es operable. No, de momento no. Solamente eso. Con la escala de Gleason, acordémonos una cosa para el que está haciendo la preguntita de la escala de Gleason, es para el pronóstico que nosotros podamos tener en un cáncer de próstata, ¿verdad? El pronóstico que vamos a tener para el grupo 1, que es el puntaje menor de 6, es el que va a tener un mejor pronóstico en los grados 1. Y aquel pacientito que tiene una escala de 8, 9 y 10 son los que tienen peor pronóstico, ¿verdad? Peor pronóstico. Acordémonos otra cosa, de que el manejo integral para saber en qué paciente está apto para una cirugía o para o para darle tratamiento con radiación o quimioterapia, esto ya es del oncólogo clínico. El oncólogo clínico hace un análisis de caso donde toma en cuenta la biopsia, donde toma en cuenta estudios complementarios, donde toma en cuenta todas estas cosas y el equipo multidisciplinario, y ellos deciden si este paciente es apto para una cirugía o apto para quimioterapia o radioterapia.